noruegos, cuando se fueron, inicialmente mantuvieron durante unos años la factoría todavía en su propiedad de hecho quedó allá a su cargo un ingeniero, que era Johan Nanestad, que se quedó a vivir en Amersfoort. Entonces, inicialmente mantuvieron un contacto y tenían una perspectiva a lo mejor quizás de volver, pero luego con el paso de los años vieron que no y se olvidaron. Hubo algunos intentos de recuperar, o algunas iniciativas de recuperar la pesca ballenera, no solo en Galicia, sino también en el estrecho. Pero si bien había un interés, no acababa de fraguar. De repente llegó la guerra civil y evidentemente aquello lo paró todo, y la situación después de la guerra civil era terrible. La situación dificultaba cualquier, digamos, iniciativa empresarial. La primera concesión para la creación de la industria ballenera S.A. para trabajar en Galicia la consigue un andaluz que quería trabajar en Algeciras y finalmente luego no, luego la vende y pasa a manos, digamos, de empresarios gallegos, y entonces son los que a partir de los años finales de los 40 empiezan a poner en marcha. Pero les costó muchos años ponerla en marcha porque, por lo que os decía, porque no había materia prima. España estaba hundida. Durante un par de años no había hierro en el país y no se podía importar, estaba prohibido, no había divisas, con lo cual era imposible. Y entonces esto dificultó, hizo que el proceso de gestación fuera larguísimo. De hecho, cosas como, por ejemplo, los arpones y los cañones, que se tenían que comprar necesariamente al extranjero, bueno, los cañones entraron todos de contrabando y los arpones probaron de fabricar en España porque eran fáciles de fabricar, pero incluso el acero que se producía en España era de tan mala calidad que cuando los disparaban se doblaban, solamente del impulso, digamos, del disparo. Se doblaban todos y no funcionaban. Y entonces todo esto dificultó enormemente, digamos, la puesta en marcha. Y por esto hasta el año 51 no pudo arrancar, digamos, Caneliñas. Bueno, isto tuvo moitos problemas para arrancar. De organización tuvo moitos problemas, tardaron moito tempo en diseñar unha boa estrutura de funcionamento de unha empresa, unha boa factoría. O proxecto de diseño industrial foi malo, cometeron fallos como o dos raíles por aquí que levaban os cetáceos en vagonetas que volcaban ao chegar á praia, fracasan con intento das ánforas de barro de Albacete para almacenar o tal, todo é un pouco pérdidas, moi mal funcionamento. La empresa ballenera es una actividad muy técnica y entonces allá nadie sabía. Las factorías gallegas, cuando se ponen en marcha, no tenían al principio personal que supiese de nada, pero coincidió entonces al cabo de pocos años que cerraron las de abajo, las del Estrecho de Gibraltar, y entonces ellos contrataron a trabajadores que habían aprendido, digamos, en el Estrecho de Gibraltar, los contrataron para que vinieran a trabajar allá, y entonces hubo unos andaluces que vinieron, que cada año venían a hacer la costera, venían los meses que duraba la campaña ballenera, se trasladaban a Caneliñas y vivían en lo que llamaban la caseta de los andaluces, que está en el lado, digamos, sur de la bahía. Y entonces, bueno, ellos aportaron, digamos, este conocimiento, sobre todo para cómo cortar, digamos, cómo desguazar la ballena. Por otra parte, también se contrató un holandés, un químico holandés, que era Van den Ork, que para que asesorara, él tenía experiencia en estos temas, para que asesorara, digamos, en todos los temas de producción. Pero aún así era complicado, era difícil y sí, se intentaba recoger el máximo de conocimiento, pero no se logró nunca y se intentó llegar a acuerdos con noruegos o contratar personal noruega y el Estado no lo permitió. Y entonces no se llegaba a poder congelar,
pero sí que se podía mezclar la carne con hielo y esto permitía un cierto transporte. Entonces, hacia mitad de los 50 y finales de los 50 se empieza a vender, a comercializar la carne en los mercados. Pero durante los años 50 y 60 la situación es bastante estable. O sea, se pesca mucho cachalote sobre todo, el principal producto en términos económicos es el aceite, la carne progresivamente va aumentando su importancia, digamos, pero es paulatino, y se hacen algunas reformas de la factoría, pero son reformas relativamente pequeñas, modestas, no son reformas importantes. Las reformas importantes llegan a mitad de los años 70.